Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión continuamos con esta serie de videos del álbum del Mundial Francia 98. Y en esta ocasión finalizamos ya con el grupo H. Y bien, empezamos con la Asociación de Fútbol de Argentina. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias de CONMEBOL. Argentina calificó en primer lugar con 30 puntos. Esta selección fue dirigida por Daniel Passarella. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Argentina en el primer partido contra Japón ganó 1-0. En el segundo partido contra Jamaica ganó 5-0. Y en el tercer partido contra Croacia ganó 1-0. Sumando un total de 9 puntos, quedando en primer lugar de grupo. En los octavos de final empataría 2-2 contra Inglaterra, pero en la serie de penaltis ganarían 4-3. En los cuartos de final se enfrentarían a Holanda, donde perderían 1-2. Y bueno, así fue la participación de Argentina, quedando eliminados en los cuartos de final. Aquí tenemos el clásico escudo de la selección de Argentina. Y bien, ahora sí empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero, Germán Burgos, jugador del River Plate. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Roberto Ayala, jugador del Napoli de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando su penal en la serie de penaltis contra Inglaterra. Continuamos con Sensini, jugador del Parma de Italia. Sensini jugó el primer y segundo partido, de ahí volvió a jugar hasta los cuartos de final contra Holanda. Continuamos con Chamot. El primer partido contra Japón entró de cambio, en el segundo contra Jamaica fue titular, el tercero contra Croacia no lo jugó, en los octavos fue titular y en los cuartos también fue titular. Continuamos con Hernán Díaz, jugador del River Plate. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con el Cholo Simeone, jugador del Inter de Italia, capitán de esta selección. Fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Croacia, donde entró de cambio. Continuamos con Matías Almeida, jugador de la Lazio de Italia. Almeida fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con la Brujita Verón, jugador del Sampdoria de Italia. También fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando su penal en la serie de penaltis contra Inglaterra. Continuamos ahora con Astrada, jugador del River Plate. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Juan Román Riquelme, jugador del Boca Juniors. Riquelme no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Gallardo, jugador del River Plate. No jugó el primer partido contra Japón. En el segundo contra Jamaica entró de cambio. En el tercero contra Croacia fue titular. En los octavos contra Inglaterra entró de cambio, anotando su penal en la serie de penaltis. Y los cuartos de final contra Holanda no lo jugó. Continuamos con el Burrito Ortega, jugador del Valencia España. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando 2 goles en el segundo partido contra Jamaica y obteniendo una tarjeta roja en los cuartos de final contra Holanda. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con el Piojo López, jugador del Valencia de España. El Piojo fue titular en todos los partidos, a excepción del tercero contra Croacia, donde entró de cambio, y anotó un gol en los cuartos de final contra Holanda. Pasamos ahora con Hernán Crespo, jugador del Parma de Italia. Crespo solo jugó los octavos de final, entrando de cambio y fallando su penal en la serie de penaltis contra Inglaterra. Pasamos ahora con Batistuta, jugador del Fiorentina de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Japón,
anotando 3 goles en el segundo partido contra Jamaica y anotando un gol en los octavos de final contra Inglaterra, sumando un total de 5 goles, siendo el goleador de esta selección. Finalizamos con el portero Caballero, jugador del Vélez Sarsfield. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, cabe mencionar al jugador Zanetti, que anotó un gol en los cuartos de final contra Inglaterra. También cabe mencionar al jugador Berti, que anotó su penal en la serie de penaltis contra Inglaterra. Y también cabe mencionar al jugador Pineda, que anotó un gol en el tercer partido contra Croacia. Estos jugadores anotaron gol en el Mundial, sin embargo no aparecen en este álbum. Y de los jugadores que sí aparecen en el álbum, pero que no fueron al Mundial, tenemos a Hernán Díaz y a Juan Román Riquelme. Solo ellos dos no fueron al Mundial y aparecen en este álbum. Bien, esta fue la participación de Argentina. La verdad era una selección muy poderosa, quedando eliminados por otra selección poderosa que fue Holanda, el cuarto lugar. La verdad fue muy buena participación de los argentinos, teniendo al goleador de su selección, que era Batistuta, su estrella. Y bueno, esta fue la participación de Argentina en Francia 98, cayendo en cuartos de final. Continuamos amigos con la Asociación de Fútbol de Japón. Y bueno, aquí tenemos las eliminatorias asiáticas. A Japón le tocó en el grupo B, calificando en segundo lugar con 13 puntos por abajo de Arabia Saudita, yéndose así a un repechaje asiático donde se enfrentaría a Irán, ganándole 3-2, calificando así por primera vez a una Copa Mundial. Este era el debut de los japoneses. Y bueno, esta selección fue dirigida por Takeshi Okada. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Japón en el primer partido contra Argentina perdió 0-1. En el segundo partido contra Croacia perdió 0-1. Y en el tercer partido contra Jamaica perdió 1-2. Sumando un total de 0 puntos, quedando en cuarto lugar del grupo. Y bueno, pues lógicamente fue eliminado en fase de grupos, siendo una de las peores selecciones. Y pues para hacer su debut fue una participación decepcionante. Y bien, aquí tenemos el escudo, el antiguo escudo de Japón. Un escudo muy bonito a mi parecer. Y bueno, empezamos ahora con los jugadores. Empezamos con el portero Kawaguchi. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Narahashi. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Akita. De igual forma, fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Ihara. Capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Omura. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Jamaica. Pasamos ahora con Soma. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Nakata. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Yamaguchi. De igual forma también fue titular en todos los partidos. Pasamos ahora con Kitazawa. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Nanami. También fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Nakayama. Este jugador fue titular en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Jamaica. Continuamos con Yo. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Wagner López, jugador naturalizado, nacido en Sao Paulo, Brasil. Este jugador jugó todos los partidos entrando de cambio. Pasamos ahora con Miura. Este jugador no fue convocado a esta Copa del Mundo.
Pasamos ahora con Okano. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Croacia, entrando de cambio. Y finalizamos con el portero Narasaki. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, esta fue la participación de Japón, amigos. Un debut decepcionante, la verdad. Solo anotaron un gol y no sumaron ningún punto. No ganaron ningún partido, perdieron todos los de la fase de grupo. Y bueno, pues cabe mencionar que todos los jugadores eran locales de su liga, nadie jugaba en el extranjero. Y no hay mucho que comentar pues sobre esta selección, pues ya que quedó eliminada en fase de grupos. Continuamos con la Federación Croata de Fútbol. Y bien, aquí tenemos las eliminatorias europeas. A Croacia le tocó en el grupo 1, calificando en segundo lugar con 15 puntos por abajo de Dinamarca, yéndose al repechaje europeo, donde enfrentaría a Ucrania. En el partido de ida le ganaría 2-0 y en el partido de vuelta empatarían 1-1, teniendo un global de 3-1, calificando así Croacia a su primera Copa Mundial. Este sería el debut de esta selección, que prácticamente era una selección nueva, ya que Croacia se había independizado de Yugoslavia, se hizo una nación independiente. Y bueno, esta selección fue dirigida por Miroslav Blažević. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Croacia en el primer partido contra Jamaica ganó 3-1, en el segundo partido contra Japón ganó 1-0 y en el tercer partido contra Argentina perdió 0-1, sumando un total de 6 puntos, calificando en segundo lugar. En los octavos de final se enfrentaría a Rumania, donde ganaría 1-0. En los cuartos de final se enfrentaría ante Alemania, dando la sorpresa, ganando 3-0. Y en semifinales se enfrentaría al anfitrión, Francia, donde caerían 1-2. Yéndose así a la final de consolación, que es el partido por el tercer lugar, donde sorpresivamente también ganaría 2-1, quedando así en tercer lugar la selección de Croacia de esta Copa Mundial, dando la sorpresa y siendo la selección revelación de este mundial, ya que era su debut y logró el tercer lugar de este campeonato. Bien, comencemos mostrando el escudo, que es como un escudo literalmente, con los colores de Croacia y el balón antiguo de fútbol. Ahora sí, empezamos con los jugadores y empezamos con el portero, Ladić. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas, empezamos con Juric, jugador naturalizado, nacido en Mostar, Bosnia. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no jugó ningún partido. Pasamos ahora con Simic. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción del partido por el tercer lugar. Continuamos con Jerkan, jugador del Rapid Wien de Austria. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Bilic, jugador del Everton de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Soldo, jugador del Stuttgart de Alemania. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Jarni, jugador del Real Betis de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en los cuartos de final contra Alemania. Pasamos ahora con Stanic, jugador naturalizado, nacido en Sarajevo, Bosnia, jugador del Parma de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Jamaica. Continuamos con Prosinecki, jugador naturalizado, nacido en Schwenningen, Alemania. Este jugador fue titular en la fase de grupos, anotando un gol en el primer partido contra Jamaica. Los octavos y los cuartos no jugó. En las semifinales entró de cambio,
y fue titular en el partido por el tercer lugar, donde anotó otro gol. Continuamos con Boban, jugador del Milan de Italia, capitán de esta selección. Fue titular en todos los partidos, a excepción del segundo contra Japón. Continuamos con Asanovic, jugador del Napoli de Italia. Fue titular indiscutible en todos los partidos de esta selección. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Boksic, jugador de la Lazio de Italia. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Davor Šuker, jugador del Real Madrid de España. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el primer partido contra Jamaica, anotando un gol en el segundo partido contra Japón, anotando un gol de penal en los octavos de final contra Rumania, anotando un gol en los cuartos de final contra Alemania, anotando un gol en las semifinales contra Francia y también anotando un gol por el tercer lugar contra Holanda, sumando un total de 6 goles, siendo el goleador de esta Copa Mundial, convirtiéndose así en la bota de oro. Continuamos con Vlahovic, jugador del Valencia de España. Este jugador jugó la fase de grupos entrando de cambio. En los octavos, en los cuartos y en las semifinales fue titular. Y en el partido por el tercer lugar entró de cambio. Anotó un gol en los cuartos de final contra Alemania. Pasamos ahora con Vitanovic, jugador de la Real Sociedad de España. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Mermic, jugador del Beşiktaş de Turquía. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Y bien amigos, esta fue la participación de Croacia en su debut. Fue la selección revelación de esta Copa Mundial, increíble. Siendo su primera participación y quedando en tercer lugar, la verdad es algo histórico. Y también tuvimos al goleador de esta Copa Mundial, que fue Šuker, increíble. Anotó 6 goles en diferentes partidos. Se ha convertido en una de las selecciones más poderosas de Copas del Mundo. Y bueno, de los jugadores que aparecen en el álbum y que no fueron al Mundial, tenemos a Jerkan, tenemos a Boksic y tenemos a Vitanovic. Solo 3 jugadores no fueron al Mundial y aparecen en este álbum. Bueno, esta fue la participación de Croacia, amigos, en la Copa Mundial de Francia 98, quedando en tercer lugar. Continuemos, amigos, con la última selección de este álbum, la Federación de Jamaica de Fútbol. Y aquí tenemos las eliminatorias de CONCACAF. Jamaica calificó en tercer lugar con 14 puntos, por abajo de México y de Estados Unidos. Siendo así también su primera participación en las Copas del Mundo. Este era su debut en Francia 98. Y bueno, esta selección fue dirigida por René Simoes. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Jamaica en el primer partido contra Croacia perdió 1-3. En el segundo partido contra Argentina perdió 0-5. Y en el tercer partido contra Japón ganó 2-1. Sumando un total de 3 puntos. Sin embargo, no le alcanzaría para calificar, quedando así eliminados en fase de grupos. Y bueno, aquí tenemos el escudo, amigos, que pues es prácticamente la bandera de Jamaica. Y bien, empezamos con los jugadores. Empezamos con el portero Barrett. Jugó solo el primer y segundo partido contra Croacia y contra Argentina. Contra Japón no jugó. Pasamos con Sinclair, jugador naturalizado, nacido en Lambeth, Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Dixon. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Pasamos ahora con Brown. Este jugador de igual forma no disputó ningún partido, fue banca. Continuamos con Goodison. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Gardner. De igual forma, este jugador fue titular en todos los partidos.
Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Cargill. Fue titular contra Croacia, contra Argentina entró de cambio y contra Japón no jugó. Continuamos con Simpson, jugador naturalizado, nacido en Trowbridge, Inglaterra, jugador del Portsmouth de Inglaterra. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Whitmore. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando 2 goles en el tercer partido contra Japón. Continuamos con Early, jugador naturalizado, nacido en Newcastle, Inglaterra, jugador del Wimbledon de Inglaterra. Fue titular contra Croacia, donde anotó un gol. Contra Argentina y contra Japón entró de cambio. Continuamos con Dawes. Este jugador contra Croacia no jugó y contra Argentina y contra Japón fue titular. Continuamos con Malcolm. De igual forma, contra Croacia no jugó y contra Argentina y Japón fue titular. Pasamos ahora con los delanteros. Comenzamos con Paul Hall, jugador naturalizado, nacido en Manchester, Inglaterra, jugador del Portsmouth de Inglaterra. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Burton, jugador naturalizado, nacido en Ashford, Inglaterra, jugador del Derby County de Inglaterra. Fue titular contra Croacia y contra Argentina. Contra Japón entró de cambio. Continuamos con Gale, jugador naturalizado, nacido en Hammersmith, Inglaterra, jugador de Wimbledon, Inglaterra. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Japón. Y finalizamos con el portero Lawrence. Este jugador solo jugó el tercer partido también contra Japón. Y bueno, esta fue la selección de Jamaica, amigos. También debutante en este mundial. Solo sumando 3 puntos, ganando un partido contra Japón, el otro debutante. Anotando solo 3 goles y quedando eliminados en fase de grupos. Como pueden ver, tenía varios jugadores naturalizados, nacidos en Inglaterra. Y bueno, no hay mucho que resaltar de esta selección. Como pudieron ver, este grupo H fue el grupo de los debutantes, ya que tuvimos a Japón, Croacia y Jamaica en su primer mundial. Sin embargo, el único que resaltó fue Croacia, quedando en tercer lugar, siendo la revelación. Y pues de Japón y Jamaica no hay mucho que resaltar, ya que fueron eliminados en fase de grupos, haciendo no un tan buen papel. Y bueno, el otro fue Argentina, que pues quedó eliminado en cuartos de final, teniendo una buena selección. Y bien, amigos, así finalizamos este álbum de Francia 98. Vean, este álbum a ser una réplica impresa en formato de revista, o sea que tiene las estampas impresas en la página. Tiene los resultados de este lado. Vean, aquí tenemos todos los resultados de la fase de grupos y aquí de la eliminación directa. Así que ya no era necesario rellenar la página donde vienen los estadios y el programa. Y vean, aquí tenemos la contraportada, que es el mapa del país, marcando las sedes de todo el mundial con la mascota. Y bueno, vamos a darle una última repasada a este álbum. Vean, aquí tenemos la portada, tenemos la página de introducción, aquí tenemos el programa y los estadios. Y vean, aquí tenemos a Brasil, que fue subcampeón de esta Copa Mundial. Tenemos a la estrella Ronaldo, que fue el balón de oro de esta Copa Mundial. También tuvimos estrellas como Tafarel, como Roberto Carlos, como Bebeto, como Rivaldo también. O sea, era una selección poderosa la de Brasil. La Brasil que daba miedo. Tenemos a Escocia, que no hay mucho que resaltar de Escocia, ya que quedó eliminados en fase de grupos. Continuamos con Marruecos. De igual forma quedaron eliminados en fase de grupos. Tenemos aquí a la selección de Noruega, que ellos quedaron en octavos de final con su estrella Rekdal. Continuamos con Italia, la poderosa Italia también, con Paolo Maldini,
un joven Fabio Cannavaro, también un joven Alessandro Del Piero. Tuvimos a su goleador Cristian Vieri, anotando 5 goles, siendo la bota de bronce de esta Copa Mundial. Aquí tenemos a Chile, que recordemos que Chile no dio los derechos a Panini para poner su escudo, ya que Chile le cedió sus derechos a su editorial local de aquel tiempo, que era Editorial Salo. Tenemos a Camerún, no hay nada resaltante con Camerún. Tenemos a Austria, de igual forma, no hay mucho que resaltar. Tenemos a Francia, que fue el anfitrión, el local y campeón de esta Copa Mundial, también siendo ganadores del premio del juego limpio, teniendo al mejor jugador, Zinedine Zidane, y también al mejor portero, Bartés. Este era su primer título de la selección de Francia. Tenemos aquí a Sudáfrica, que no hay mucho que decir de Sudáfrica. De igual forma de Arabia Saudita. Continuamos con Dinamarca, aquí el Mundial de los Hermanos, Laudrup, Michael y Brian. Aquí tenemos a los dos hermanos. Continuamos con España también, que fue una decepción esta selección, que tenía muy buenos jugadores como Luis Enrique, Fernando Hierro, Raúl. Increíblemente quedaron fuera en fase de grupos. Tenemos a Nigeria también, no hay mucho que resaltar. Tenemos a Paraguay con Cardoso, que en ese tiempo era el goleador aquí en Toluca, en la Liga Mexicana. Tenemos a Bulgaria, que fue una decepción también con Hristo Stoichkov, quedando eliminados en fase de grupos. Nada que ver con la selección de un mundial antes, que fue en Estados Unidos 94. Tenemos a la poderosa Holanda, ahora Países Bajos, vean, con estrellas como Van der Sar, ¿no? Y los hermanos también, Frank de Boer y Ronald de Boer. Les digo, este fue el mundial de los hermanos. Tenemos también a Dennis Bergkamp, que hizo el mejor gol de esta Copa Mundial contra Argentina. Tenemos a Bélgica también, que quedó en fase de grupos. Continuamos también ahora con Corea, que no hay mucho que resaltar de los coreanos. Tenemos a México, que esta fue la segunda ocasión consecutiva donde quedaría en octavos de final. Tenía muy buenos jugadores México, como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández el Matador, Ramón Ramírez, Braulio Luna, Claudio Suárez. Y todos estos jugadores eran de la Liga Mexicana, eran jugadores locales, nadie jugaba en el extranjero. Tenía muy buen equipo México en este mundial. Tenemos a la poderosa Alemania, ¿no? Que increíblemente cayó contra Croacia, siendo el último mundial de Jürgen Klinsmann. Continuamos con Yugoslavia, que este fue su último mundial con este nombre, quedando en octavos de final en esta Copa Mundial. Tenemos a Estados Unidos, que fue la peor selección de esta Copa Mundial. Y bueno, de este lado tenemos a Irán, que causó más polémica sobre los derechos de imagen que por su participación en el mundial, ya que estas estampas no salieron en este álbum, no se lanzaron porque Irán tenía sus derechos con la editorial competencia de aquel tiempo, que era la editorial DS de Italia. No, increíble, fue más popular eso que su participación en la Copa Mundial. Tenemos a Rumania, ya aquí una generación veterana, la generación dorada de Rumania con su estrella George Hagi, que ya no lograron gran cosa en esta Copa Mundial. Tenemos a Colombia, que pues siempre fue una decepción en los mundiales Colombia en esta época, teniendo a su estrella el pibe Valderrama. Tenemos a Inglaterra, que de igual forma no daba sus derechos a Panini, ya que tenía asociación con la editorial Merlin. Y bueno, el tema polémico también de los 3 jugadores que no dieron sus derechos de imagen, que fue Tony Adams, Robbie Fowler y Les Ferdinand. Lanzaron sus estampas ya mucho tiempo después y tenías que pedirlas por correo. Tenemos a la poderosa Argentina también, con estrellas como el Piojo López, el Cholo Simeone, Matías Almeida, la Bruja Verón, el Burrito Ortega y por supuesto Batistuta, un joven Hernán Crespo,
Sin embargo, pues quedaron en cuartos de final, también por una poderosa Holanda. O sea, eran selecciones realmente poderosas. Tenemos a los debutantes también, como Japón, que también fue de las peores selecciones de este mundial. Tenemos a Croacia, que dio la sorpresa. Fue la revelación de este mundial. Se me olvidó mencionar que Batistuta fue la bota de plata, ya que fue el segundo lugar como goleador. Y pues bueno, la bota de oro fue Davor Šuker, el goleador de esta Copa Mundial. Croacia también quedando en tercer lugar. Para mí siendo la mejor selección de esta Copa Mundial al ser debutante, llegar a semifinales y quedar en tercer lugar. Aparte teniendo el goleador, Davor Šuker. Muy buena participación, la verdad. Y por último tenemos otro debutante que fue Jamaica, que no hay mucho que resaltar. Pero bueno, fue la primera participación de estos jamaiquinos en una Copa Mundial, siendo participantes de la Confederación de CONCACAF junto a México y Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, amigos, este fue el álbum de Francia 98. En un siguiente video continuamos con el Mundial de Corea-Japón. Y bueno, espero que les haya gustado este video, esta serie de videos que hicimos con todos los grupos de esta Copa Mundial. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.